se recuerdan, lo hicimos a través de analizar el personaje de José, el esposo de María, el padre legal, podríamos así decirlo, de nuestro Señor Jesucristo. Después hablamos acerca de la paz. ¿Se recuerdan qué personaje vimos en esta ocasión? Zacarías, padre de Juan el Bautista. Después hablamos del gozo, y bueno, no fue un solo personaje. ¿Cuántos fueron? No sabemos, pero la palabra nos dice que eran unos magos de Oriente. Y hoy nos corresponde hablar acerca de la esperanza, y vamos a acercarnos a un personaje más de la palabra alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que la mayoría de los comentaristas y los analistas de la palabra piensan que este era un hombre ya grande de edad, un hombre anciano, un verdadero judío, un hombre de Dios, un varón que pasaba largos periodos del tiempo de su vida en el templo, en oración, buscando al Señor y buscando su voluntad. Este hombre, cuyo nombre significa el que escucha, Simeón. Y leíamos hace un momento acerca de él, y verdaderamente él escuchó las promesas de Dios. Y con esas promesas que el Señor dejó en su vida, en su pensamiento y en su corazón, Dios despertó en Simeón una verdadera esperanza. Y esta verdadera esperanza, puesta por las promesas de Dios en el corazón de este hombre, lo llenaron de una transformación. El Señor hizo un cambio radical en la vida de este hombre y le preparó precisamente para ser un hombre ejemplar dentro de la vida del pueblo de Israel. Entonces vamos a meditar en esta noche acerca de cómo la esperanza fue construyendo en la vida de Simeón el ser puesto delante de Israel como ejemplo precisamente de aquel que espera al Mesías prometido. Vamos a orar. Señor, te rogamos que hables a nuestros corazones en esta noche, que nos permitas escudriñar tu palabra, que nos des palabra con tu Espíritu Santo, que podamos, Señor, analizar la vida de este varón, Simeón, tu hijo, tu siervo, y que podamos, Señor, ver en él la esperanza que tú has puesto en cada uno de los creyentes, el llamado, la palabra, la revelación, pero sobre todo la esperanza que tú nos has dado a todos. Gracias, Padre, porque podemos allegarnos a tu palabra, escudriñarla y ser edificados por ella. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este hombre Simeón, la esperanza de Simeón es construida precisamente por la revelación de Dios. No es extraño que el nombre de Simeón sea el que escucha o el que escucha, porque para poder recibir la revelación hay que escuchar. Para poder recibir la palabra de Dios, nuestro oído tiene que estar abierto, nuestro corazón tiene que estar dispuesto, nuestra mente despejada para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dios recibió lo que Dios tenía para él en revelación, y desde el versículo 26 de la palabra que leímos ahí en el segundo capítulo de Lucas, se nos dice que este hombre recibió revelación por medio del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo le reveló? Se le dijo: no verás la muerte antes que veas al ungido del Señor. La palabra no nos dice en qué circunstancias recibió esta palabra. No nos dice en qué tiempo de su vida. No nos dice cuántos años antes de que esta promesa sea cumplida. No sabemos cuál fue la situación por medio de la cual el Espíritu Santo le reveló. No sabemos cómo ha sido el caminar de este hombre a través de los años en que Dios le ha dado la promesa. Sin embargo, la palabra nos revela características de Simeón alrededor de la esperanza que fue generada por medio de la revelación que el Espíritu Santo dejó en su vida. Y precisamente el no conocer las características, el no saber las circunstancias, el no conocer el tiempo, lo hace muy semejante a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros el Señor en su momento tuvo una
palabra de promesa, de salvación, de encuentro con el Salvador. Y han sido en circunstancias totalmente diferentes. Ha sido en tiempos distintos. Muchas veces en el conocimiento que tenemos unos de otros, ni siquiera sabemos en qué momento el Señor tocó nuestra vida. Hoy por la mañana compartía en la clase de catecúmenos mi testimonio personal de conversión como parte de la clase, llamándoles precisamente a reflexionar en cuál era su testimonio personal, su encuentro con el Señor. Y yo quedé muy conmovido, no lloré solamente porque el Señor me dio mucha fuerza. Pero les doy muchas gracias a Daniel por habernos compartido. Fue una experiencia hermosa el escuchar a una pequeña, porque es verdad con una pequeña y bromeo con ella mucho, cómo el Señor en su momento tocó su vida. Y es precioso. Yo no conocía esto de Daniel. Y la conozco de hace años. Y yo se les aseguro que muchos no conocemos la experiencia que cada uno de nuestros hermanos tienen de su caminar con Cristo, de su conocer al Señor, de la forma en que Dios les llamó, de la experiencia preciosa de ese encuentro con el Señor. Como no la conocemos de Simeón. Sin embargo, Dios generó en este hombre una promesa. Esa promesa generó esperanza, y esa esperanza fue cumplida de una manera perfecta en la vida de Simeón, en esta porción de la Escritura, ahí en Lucas capítulo 2. En el versículo 29 se nos dice que al estar el Señor Jesús recién nacido, a los 8 días de nacido, en el templo, este varón tuvo la oportunidad de tomarle en sus brazos, de ver su rostro y de exclamar que se había cumplido la promesa, porque sus ojos habían visto ahora la salvación. Y podríamos decir, wow, qué experiencia tan tremenda. Y déjame decirte que no es diferente a tu propia experiencia si lo meditas bien. Tú tuviste que ver a los ojos al Señor, tener un encuentro cara a cara con Él, que te hiciera ver tu necesidad de Él y la grandeza de la gloria de Dios y la misericordia de Dios, su gracia para contigo, y poder darte cuenta que en ese momento, cara a cara con el Señor, pudiste ver la salvación de tu propia vida y la esperanza que esto generaba en ti para el resto de tu vida sobre la tierra y para toda una eternidad. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver, hermanos, que esa esperanza hace cosas sumamente importantes en nuestra vida. Los creyentes tenemos que ser seres de esperanza. Los creyentes somos llamados a vivir como hijos de esa esperanza que el Señor ha depositado, ha abierto en nosotros. Porque nosotros tenemos una promesa que ha sido ya cumplida, pero todavía no en plenitud. Y esto nos suena a escatología. Ya hemos visto la salvación de Dios en cada uno de nosotros, pero todavía no se cumple de forma perfecta el estar cara a cara con el Señor de una forma que podamos verle a sus ojos como lo hizo Simeón. Sin embargo, la esperanza ha sido generada. Tenemos promesas hermosas para cada uno de nosotros, y esas promesas deben convertirse en una esperanza que mueva nuestra vida como lo hizo con Simeón. ¿Qué hizo la esperanza en la vida de Simeón? Vamos a ver 5 cosas que ha hecho la esperanza en la vida de Simeón y que las está haciendo en tu vida, o que te está llamando a que sean hechas en tu vida. En primer lugar, la esperanza en la vida de Simeón movió su estilo de vida. ¿Qué nos dice la palabra acerca de Simeón? Muy poco, pero lo que nos dice es enorme. Nos dice que este varón, que este hombre que vivía en Jerusalén, que llevaba por nombre aquel que escucha, era un hombre justo y piadoso. Podría parecernos no mucho. Sin embargo, ¿cuántas veces ha leído usted en la palabra que alguien se ha llamado de esta manera? 3, o si acaso 4 veces la Biblia nos habla de varones justos o piadosos delante de Dios. Porque el reconocimiento del ser humano puede ser muy superficial. Nosotros podemos considerar la justicia o la piedad desde el ángulo que conocemos de la persona, pero no conocemos toda su realidad.
Sin embargo, cuando la palabra reconoce la justicia y la piedad en una persona, la reconoce por la revelación de Dios acerca de esta persona. Entonces, cuando la Biblia dice que este hombre era justo y piadoso, es porque Dios mismo reconoce en este varón la justicia y la piedad. Ahora, ¿qué significa esto y por qué esto es un estilo de vida? La justicia nosotros la entendemos como dar a cada quien o a cada cual lo que se merece. Sin embargo, en la palabra de Dios la justicia opera de una manera muy diferente, porque no podemos darle castigo solamente porque se merece el castigo, no podemos mandarle a lapidar o darle de pedradas porque solamente lo merece, sino que la misma palabra de Dios nos ha conducido a ver el amor y a conocer la misericordia y la gracia de Dios. Y la justicia de Dios se manifiesta de una forma muy diferente. La justicia de Dios se manifiesta muy lejos de aquella justicia que el hombre llevaba en el Antiguo Testamento y que decía ojo por ojo y diente por diente. La justicia de Dios dice, tú puedes ser perdonado por la gracia que pongo sobre de ti. Este hombre que es llamado justo seguramente tenía una relación de justicia con su prójimo. Cumplía cabal y formalmente con todos sus deberes. Pagaba a cada cual lo que era necesario y justo. Pero seguramente también había en él una porción, una palabra y una actitud plena de amor, de entrega, de misericordia para aquel que estaba a su alrededor. Porque ese es el concepto de justicia que Dios espera ver en un creyente. Y podemos decir que Simeón era un creyente que esperaba poder ver cara a cara a su Señor, porque le había sido prometido por el Espíritu Santo. Pero además se cree que este hombre era piadoso. Y la piedad tiene mucho más que ver que solamente el concepto de ser bueno o de buscar lo bueno. Tiene que ver con el verbo hacer. La piedad tiene que ser practicada. Pablo exhorta a que nos ejercitemos en la piedad. Es decir, no es solamente pensar que es bueno, que es agradable, que es justo, que es santo, que es puro. Y no es solamente pensar en ello, aunque muchas veces ni siquiera lo hacemos, sino que además tenemos que ejercitarnos, es decir, traducirlo en una acción continua en nuestra vida, un verdadero estilo de vida. El estilo de vida que debiese tener todo creyente en Cristo Jesús, aquel cuya vida ha sido transformada por la esperanza viva que ha sido puesta en nosotros por el conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. Cuando la palabra nos dice que este hombre es justo y piadoso, yo quiero pensar que estas características no le son naturales a Simeón. El hombre no es así por naturaleza. El hombre es así por gracia solamente. Y esta gracia le viene a Simeón a través de la comunión que tiene con aquel que es el Señor de su promesa. Él sabe que ha de conocer al Mesías. El Espíritu Santo está sobre la vida de Simeón. Por tanto, podemos definir que tiene una comunión con Dios. Y es un hombre de templo. Es un hombre de oración. Al templo se iba a orar. Es un hombre de estudio de la palabra. Al templo se iba a escuchar aquello que tenía la palabra que enseñarle al pueblo. Es un hombre que busca la comunión y la intimidad con Dios, como todos los creyentes debiésemos estarlo haciendo. Como la esperanza que hay en nosotros lo demanda de cada uno de los creyentes, hijos e hijas de Dios en Cristo Jesús. Número 2, la esperanza nos debe llevar a establecer en cada uno de nosotros ministerios, pero ministerios que sean verdaderamente activos. Conocemos de Simeón muy poco, decía, por revelación de la palabra, pero leyendo algunos comentaristas, viendo precisamente las cualidades de Simeón, la aparición en el templo, el hecho de que el Espíritu Santo está sobre de él,
nos hace considerarlo quizás como uno de los ancianos importantes de Israel. Uno de esos ancianos que estaban dispuestos a la enseñanza del pueblo. Uno de esos ancianos que repasaban y estudiaban y escudriñaban una y otra vez la palabra para llevarla directamente al pueblo. Y nos dice la palabra, ahí mismo en el verso 25, enseguida de la descripción de la justicia y la piedad de Simeón, que él esperaba la consolación de Israel. Tú y yo podríamos decir hoy que nosotros estamos en una esperanza similar. Esperamos la consolación de nuestro Monterrey. Esperamos la consolación de nuestro México. Esperamos la consolación del mundo entero. Y esta consolación no tiene otro fundamento y no tiene otra posibilidad de realización que no ser Jesucristo. La única forma que el pueblo tenía de saber de esta consolación era precisamente a través de aquellos que se levantaban y enseñaban esa consolación. Aquellos que escudriñaban la profecía, aquellos que se involucraban activamente en ver lo que Dios había revelado a los antiguos por medio de los profetas, y que les había dicho que había de venir un consolador, que se había de levantar una nueva vara, un nuevo vástago de la raíz de David, que había de venir el Mesías prometido. Y esto tenía que conocerlo el pueblo. Yo lo creo. No puedo contemplar o concebir un Simeón que esperara la consolación sentado, callado y sin hacer nada. Porque aquel que espera está ansioso. Y si sabe que en esa esperanza tiene un motivo de realización en su vida, lo va a cumplir. Si mi esperanza es que Monterrey sea consolado, mi ministerio activo es proclamar la palabra de verdad que puede consolar a mi ciudad. Si yo quiero que mi México sea consolado por Cristo, mi ministerio activo tiene que ser la proclamación de la palabra del Evangelio, que puede transformar la raíz más amarga en dulzura y que puede hacer de México un país diferente. Si yo espero la consolación de la creación total, lo único que puedo hacer es proclamar el Evangelio de gracia, porque es el único que transforma. Y entonces la esperanza realiza en mí un ministerio activo. Y fíjense que no digo un llamado al ministerio. El gran problema de los creyentes hoy en día es que nos quedamos con puros llamados al ministerio. Pero parece que en ese llamado dejamos la línea pendiente. Le digo, Señor, sí, pero espérame un ratito. O como dice que regaña mi hija cuando me llegan mensajes, lo dejamos en visto. Los jóvenes entienden y algunos adultos también. Lo dejamos en visto, pero no le contestamos. Es una grosería. Pues imagínense cuando se lo hacemos al Señor. Señor, ya sé que me llamaste, ya sé que me diste ministerio, ya sé que me capacitaste, ya sé que me has llenado de esperanza, y esa esperanza me ha puesto ahí lleno de esperanza, lleno de tu palabra, como Simeón con la presencia de tu Espíritu, pero no lo hago. La esperanza debe llevarnos a un ministerio activo, a hacer, a desarrollar verdaderamente, por amor al prójimo, por amor a aquel que está sin esa esperanza, por amor a aquel que yo veo que necesita ser consolado. Y para ello, el Espíritu Santo, como lo dice Simeón, que lo digo hoy, está sobre ti. El Espíritu Santo está sobre ti para que esto pueda ser cumplido. En tercer lugar, la esperanza se transforma en obediencia a la voz del Espíritu Santo. Simeón, dice la palabra, el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón es llamado, precisamente en esa esperanza, a buscar la consolación, a esperar la consolación de su pueblo. Y dice el versículo 27, de una forma muy específica, y movido por el Espíritu vino al templo.
Cuando vemos esto por primera vez podemos pensar, entonces era un hombre que no venía normalmente. Porque en esa ocasión tuvo que ser movido por el Espíritu. Bueno, hay momentos, hermanos, de llamado especial del Espíritu Santo. Hay momentos en el que el Señor nos dice, levántate, sacúdete la presa que tengo para ti, un llamado especial. Y ni siquiera es para decirte lo que tienes que hacer, sino lo que hoy Dios tiene para que tú recibas. Ese día Simeón seguramente se levantó como cualquier otro. Se preparó quizás para ir al tiempo de oración, porque el pueblo lo tenía por costumbre. Pero ese día el Espíritu Santo le dijo, ¿sabes qué, Simeón? Hoy es un día diferente. ¿Sabes qué? Hoy es un día especial. Y aunque tú acostumbres ir al templo todos los días a orar en el momento de la oración, y generalmente era a las 5 de la tarde, hoy va a ser distinto. Muévete, porque hay algo especial para ti en la casa de Dios. Hermanos, yo quiero decirte en esta hora que cuando no escuchamos la voz del Espíritu, perdemos de vista las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hacemos muchas cosas los creyentes por costumbre. Por costumbre, vamos al templo. Por costumbre, muchas veces leemos la Biblia. Por costumbre, nos acordamos de orar. Y por costumbre, nos olvidamos de tener comunión con Dios. Cuando nos acostumbramos solamente a hacer las cosas, perdemos grandes bendiciones. Porque tú no sabes si hoy el Espíritu, y no lo estás escuchando, te dice, hoy tengo para ti algo especial. Hoy tengo algo para ti especial en la lectura de la palabra que vas a hacer. Hoy tengo algo para ti especial en el tiempo de oración y de intimidad, con Dios en este día. Hoy tengo algo especial para ti en la palabra que va a ser expuesta, que va a ser leída, que va a ser compartida, que va a ser enseñada en la casa de Dios. Y entonces, como vengo por costumbre, pues por costumbre escucho, pero no estoy atento a la voz del Espíritu Santo. Pero ojo, la esperanza de Simeón, porque él estaba consciente de que le había sido prometido que no iba a morir hasta que viera la cara del ungido del Señor, le mantenía a la expectativa de lo que el Espíritu Santo tenía que seguirle diciendo para que esa promesa fuese cumplida. Tú tienes una promesa en tu vida que es la salvación, pero tienes múltiples promesas de Dios que se están cumpliendo en tu día a día y muchas otras que van a volver a cumplirse, y algunas que quizás